Preguntar sobre las nuevas arengas que usted incluyó en el grito de independencia, sobre todo porque reivindica pues a las heroínas que pues prácticamente pues con el transcurso de la historia no se hacía. Preguntarle sobre estas nuevas arengas, Presidenta. Pues, fíjense, cuando yo estudié en la primaria, solamente Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, era parte de lo que nos enseñaban como la independencia. Solamente era una mujer. Y en los siguientes periodos de la historia no había mujeres, que parecía que solamente había habido héroes y que no había habido mujeres en la historia de México que hubieran tenido un papel importante o preponderante en las luchas o en las gestas heroicas, históricas de nuestro país. Parte de ser la primera mujer presidenta, pues tiene que ver con recuperar y reconocer a las mujeres en la historia de México. ¿Por qué es tan importante? Primero, habría que preguntarse por qué no se mencionaban, por qué no se reconocía a las heroínas. Pues era una visión pues muy masculina, muy machista de la historia. Segundo, ¿qué implicaba para una niña el que solamente se mencionara a los héroes? Pues pensabas que solamente había habido hombres en la historia que habían tenido un papel importante. Entonces no te veías, digamos, te ves reflejado en los hombres, porque son héroes finalmente para todas y todos los mexicanos, pero parecía que las mujeres no habían tenido un papel histórico. Eso por un lado. Entonces, reconocer a las heroínas es algo fundamental en el reconocimiento de las niñas en su historia y cómo las mujeres también participaron en papeles importantísimos. Imagínense Gertrudis Bocanegra, una mujer hija de españoles que decide participar en el movimiento de independencia. Ella pasaba información, la descubre el virreinato, la detiene, la tortura y le pide que dé toda la información sobre los insurgentes. Y ella no la da y es fusilada en la Plaza de Pátzcuaro. Díganme ustedes si no es una heroína digna de reconocer. O una Leona Vicario, la primera periodista, mujer, reconocida. O la capitana Manuela Molina, que por cierto en Wikipedia sale como Manuela Medina. Estuvieron haciendo varias investigaciones, Noemí tal vez lo platique mañana, que es Manuela Molina, Molina Medina, Manuela Molina Medina. Ella es una mujer indígena, porque Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz, Leona Vicario, ellas sabían leer y escribir. La capitana no, era una mujer indígena que trabajó como trabajadora del hogar, y ella escucha del movimiento de independencia y decide dejarlo todo y acompañar a Morelos. Y se vuelve capitana, la nombran en Apatzingán capitana, es decir, dirigente de una tropa. Es algo extraordinario. Después la hieren en una batalla, finalmente ve consumada la independencia y después fallece. Pero pues imagínense siglo XIX, principios del siglo XIX, lo que representó para esas mujeres. Entonces es muy importante reconocer a las heroínas. Después a las heroínas anónimas, a los héroes anónimos también. Pero las heroínas anónimas no solamente son las que a lo mejor participaron directamente en la lucha, sino las que cuidaron a sus familias mientras a lo mejor sus esposos, sus compañeros participaban en las gestas heroicas. La otra es, ¿por qué no de Domínguez? Pues porque las mujeres no somos de nadie.
había esta idea de que pasabas de ser hija de a esposa de. Entonces, claro que yo amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él, yo soy yo y él es él. Y así las mujeres. Entonces, eso no quiere decir que renuncies a ser madre, esposa, y que ames a tu familia, pero no le perteneces a nadie. Y el de es un sentido de pertenecer a otra persona, porque es cualquiera que sea. Eso yo me lo pregunté desde que mi madre firmaba como de niña, pues me preguntaba por qué mi mamá firma de Sheinbaum, ¿no? ¿Por qué no firma con sus apellidos? Entonces, por eso es la reivindicación de la mujer. Josefa Ortiz Tellez Girón, más allá de que haya estado casada con el corregidor. Y ella además la recordamos por los taconazos que da cuando, así nos lo cuentan en la historia, ¿no? Es como Benito Juárez. Si ustedes le preguntan a los niños, bueno, voy a acabar con la corregidora y luego me voy con Benito Juárez. Entonces, la corregidora, lo que nos enseñaron en la escuela es que dio un taconazo y con eso avisó a quienes estaban planeando ya la independencia, que ya los habían descubierto y que tenían que hacerlo antes de ser detenidos. Pero en realidad Josefa Ortiz dedicó toda su vida y estuvo presa, después liberada, siguió luchando por la independencia. Esa parte de su vida no nos la cuentan, solamente como si hubiera informado, porque lo escuchó, que iban a apresar a quienes iban a gritar la independencia, entre ellos el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Y ella tiene una historia de lucha de toda su vida, incluso por encima de la de su esposo. Entonces es muy importante para las mujeres, pero al mismo tiempo en el grito de independencia pues había que reivindicar a nuestras hermanas y hermanos migrantes que hoy no la están pasando bien, de manera muy injusta, y también a la dignidad del pueblo de México, y también a la libertad, porque la libertad no es una demanda histórica de la derecha, no. Esa viene de la gesta heroica de nuestro pueblo, y la democracia también, y la igualdad también. Entonces, pues pensé en todo eso para dar el grito. ¿Qué papel tendrán las maestras y los maestros en este caso cuando algunas generaciones crecimos con el Josefa Ortiz de Domínguez y ahora es Josefa Ortiz Tellez Girón presidenta? ¿Qué papel deben de tener las y los maestros en las nuevas generaciones para permear esto? Pues ha cambiado mucho, ¿no? La verdad, de cuando yo estudié a la fecha han cambiado muchas cosas. Y ya el ver a las mujeres de una manera distinta, que no tiene que ver con el sexo débil. De cuando yo estudié pues era así, el sexo débil. Imagínense ya catalogarte como sexo débil desde que eres niña. Entonces pues es parte de ir generando una conciencia colectiva de que somos iguales, de que no hay diferencia. Obviamente nosotras tenemos nuestras propias características, nosotros damos a luz, nosotros tenemos los hijos. Y por eso es igualdad sustantiva, porque tiene que haber ciertos derechos para las mujeres en particular. Pero se comienza a ver de una manera distinta. Y eso son cambios culturales muy importantes.